Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir con el sector cooperativista. Desde la DGRB es un gusto nuevamente estar en estos espacios y poder compartir. Yo les quiero contar a todos ustedes sobre un tema que parece complicado. Ustedes leen taxonomía y bueno, ¿y qué es eso? Voy justamente a hacer algo breve para que ustedes lo puedan conocer y he añadido otra palabra que es adaptación. La palabra adaptación yo le he incorporado porque es una propuesta para el sector cooperativista, justamente para poder ir clasificando algunas actividades que para el sector y bajo la coyuntura de la política nacional está tomando mucha relevancia y prioridad. Entonces, en ese punto quiero justamente comentarles, vamos a conversar un poco de la taxonomía y qué es la taxonomía, por qué se menciona tanto la taxonomía y por qué tiene una vinculación directa con sus productos de crédito y va a tener una vinculación directa con sus productos de crédito que hoy en día ustedes se encuentran financiando. Vamos a ver cuáles son los criterios de elegibilidad, por qué. Ahora, ¿cómo sé que cómo sé que una actividad económica es sostenible? ¿Cómo sé que el crédito que estoy otorgando es verde o parcialmente verde o totalmente verde? No lo sé. Para cuál necesito criterios tácitos que me especifiquen si ese crédito que estoy dando tiene el beneficio medioambiental que estoy reportando o estoy publicando en mis redes. Tercero, vamos a ver algunos elementos centrales de coyuntura porque el sector cooperativista tiene tanto que contribuir a la taxonomía nacional del país porque ustedes, sector cooperativista, ya tiene experiencia trabajando en temas ambientales y sociales, solamente que a través del SARAS ya se lo reporta, ya existe un proceso y también desde su génesis, ¿de acuerdo? Porque el sector cooperativista está comprometido mucho con el ámbito local. En ese punto, comentarles la taxonomía, bueno, si quiero dar una definición sumamente complicada o más científica, hemos tomado un concepto de las ciencias naturales y lo hemos arrastrado a las finanzas y la taxonomía, un sistema de clasificación, pero es de actividades. Es decir, todas las actividades que nosotros financiamos en el día a día tienen una implicación directa en el medio ambiente, pero ¿cómo sabemos que esa actividad es verde? Y muchos de ustedes, si esto sería una clase, muchos de ustedes me dirán, claro, es verde porque contribuye a tal cosa, reduce esto, evita deforestación y demás. Pero necesitamos tener un elemento claro, el por qué sí y el por qué no, para lo cual se ata las taxonomías a las actividades económicas que nosotros financiamos. No es un gasto, no es una reportería, es un tema de cómo nuestras actividades económicas se van enverdeciendo en el tiempo. Y el punto de una política nacional o el objetivo de utilizar un instrumento como una taxonomía es ir enverdeciendo las actividades económicas y justamente caen muchos de los ámbitos del sector financiero global. Digamos, no solamente para el sector cooperativo, sino esto cae en todo el sector financiero nacional. Y en ese punto, contarles que esto no es solamente iniciativa del Ecuador, mejor dicho, el Ecuador está trazado. Como ustedes pueden ver en el mapa, tenemos ya varios países trabajando en las taxonomías. Como ustedes pueden ver, y no sé si logran ver en el mapa Ecuador, ha bajado desde Centroamérica, llega a Colombia, Ecuador salta Ecuador, baja Perú, se va a Chile. Todos esos países ya tienen publicados sus taxonomías nacionales, porque en el ámbito del país tenemos iniciativas voluntarias de organismos que se han dado esa directriz de poder impulsar buenas prácticas en taxonomías y obviamente es muy importante que ustedes las conozcan. Regresando al tema de por qué es importante una taxonomía, porque como ustedes pueden ver proporciona un lenguaje común. Lamentablemente cuando no se tienen criterios dispersos, yo podría preguntar aquí de las instituciones que están, ¿quién tienen ya productos de crédito verde? Y muchos me dirán, sí, yo tengo. ¿Y por qué lo he categorizado como verde? Es que yo me guié en tal esta es mi buena práctica, yo también tuve una consultoría, me ayudó otro organismo internacional, pero en la política nacional, aún como la están construyendo, es muy importante la participación de su sector porque ustedes tienen ya un camino recorrido y justamente esa es mi propuesta, los elementos centrales de cómo ustedes, sector cooperativista, pueden contribuir a un lenguaje común para que hablemos entre todos los sectores que es ambientalmente sostenible, ¿sí? En ese punto, bueno, las taxonomías
recae en el sector financiero. Las instituciones que ya tienen crédito verde ya tienen una taxonomía implementada internamente, pero es una taxonomía de crédito verde, no es una taxonomía como tal. En ese punto existe un diálogo entre el sector público, es decir, la taxonomía nacional y su taxonomía para su crédito verde, es decir, tienen que tener claro qué están financiando. Y en ese caso, en el ámbito ecuatoriano, como ustedes pueden ver, existe una taxonomía de los bancos también tienen una taxonomía sectorial, la taxonomía de bioeconomía, que es un ámbito disruptivo dentro del sector, algo muy interesante a analizar, y existen iniciativas voluntarias. En estas iniciativas hoy en día existe, por ejemplo, lineamientos internacionales de buenas prácticas que han sido incorporadas, y me imagino que algunas instituciones que están presentes aquí ya las tienen incorporado y han diseñado su producto con esos puntos. Este es más o menos el panorama del Ecuador en temas de financiamiento sostenible, digamos, los sistemas de clasificación y qué se impulsa, cuáles son los objetivos medioambientales, cuáles son las salvaguardas y qué elementos tenemos que ir priorizando. En ese punto, el reto de ir incorporando a la adaptación dentro de estos elementos es que las dos taxonomías no convergen, digamos, esa es la crítica, porque lamentablemente el sector cooperativista tiene otro enfoque, tiene otra visión, el enfoque territorial, y justamente sí tiene incorporado temas de adaptación. En cambio el sector bancario tiene algunos elementos, pero su enfoque está más hacia la mitigación al cambio climático. En cambio el enfoque de la taxonomía de bioeconomía es un poco más amplio hacia la adaptación. Entonces, bajo estos dos enfoques, ¿cuál nos sirve? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicta la política pública? Entonces, en ese camino de construcción que el Ecuador justamente se ha puesto, ustedes, sector cooperativista, tiene bastante información para poder aportar. Y en ese punto, lo que nosotros, o la propuesta que, mejor dicho, desde el ámbito de la asistencia técnica, desde, digamos, la propuesta que se impulsa hacia el sector cooperativista, es que ustedes puedan justamente ver que dentro de la construcción de una taxonomía existe un ámbito justamente anclado a lo que se conoce como el principio de no hacer daño significativo. Cuando estén construyendo la taxonomía, obviamente en las mesas de trabajo y cuando les invitan a los diferentes sectores, ustedes se van a encontrar que es muy necesario justamente ver que los objetivos medioambientales no choquen o que uno no se contradiga con el otro. En ese punto es muy importante conocer que en el sector cooperativista no es que parte desde cero. En ese punto ustedes ya tienen un camino recorrido en lo que en la mañana, hace unas horas estuvieron viendo a través del SARAS. A través del SARAS ustedes ya realizan una debida diligencia ambiental y social de las actividades que ustedes están financiando. La superintendencia les pide esa información y parcialmente ya tienen un ámbito de contribución hacia lo que justamente les comentaba, que es no hacer daño significativo, porque ustedes están ya levantando información a lo que se conoce como la debida diligencia ambiental y social. Todavía es limitada, ojo, el reto es que ustedes puedan incorporar elementos de adaptación. Es parcialmente lo que hoy en día ustedes están gestionando es gestión ambiental, pero no es con un ámbito de adaptación o biodiversidad o conservación, que es el reto, ¿no?, de poder ir abarcando. Y en ese punto se puede hacer el match. Ustedes desde el sector cooperativista, desde la información que poseen, desde los elementos que han estado empujando todo este tiempo, ustedes pueden apuntalar una taxonomía nacional que no dirija, pero sí que clarifique un poco lo que es necesario marcar como verde. Y en ese punto lo que justamente se propone es tener como lineamientos un poco más claros de qué elementos yo voy a utilizar para categorizar a mis actividades como verdes, tanto en mitigación, adaptación, protección ambiental, economía circular, bioeconomía, todos los objetivos medioambientales que el país a su política nacional cubra, pero en el ámbito del sector cooperativista es muy necesario conocer qué elementos vamos a priorizar. En este caso, mi propuesta o la propuesta desde el ámbito de la cooperación internacional es poder priorizar el tema de adaptación dentro de las taxonomías, porque parcialmente las taxonomías de los otros países, y mucho cuidado con mirar a otro lado, es que se enfocan mucho en la mitigación al cambio climático, es decir, proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que está bien, pero en el tema de adaptación recae mucho en nuestros territorios donde las cooperativas tenemos mucha injerencia. En ese punto, solamente para ir terminando, porque vamos a conversar justamente sobre eso, es que justamente ustedes puedan ir viendo que nosotros podemos en la construcción de la taxonomía y sobre todo en la mesa de finanzas sostenibles y en donde el sector cooperativista va a participar, ustedes pueden utilizar en estas fases de construcción, incorporar estos elementos que ustedes ya los tienen. Generalmente en otros países,
cuando primero sale la taxonomía y después salen las regulaciones SARAS. Aquí en Ecuador fue al revés, aquí primero nació el SARAS y después salió la taxonomía, o va a salir la taxonomía. Entonces, en ese elemento ustedes pueden ir convergiendo elementos hacia la construcción de la taxonomía nacional y justamente ir viendo qué elementos son necesarios. Porque lamentablemente, y justamente son las experiencias de haber acompañado la construcción de otras taxonomías, es que se dejen criterios sumamente amplios, difícil de cumplir, porque nosotros, el sector cooperativista está justamente enfocado en el sector de las microfinanzas y el sector para el tema regulatorio es muy complicado poder pedirles documentos sumamente ampliados. Complicado lo digo por el desconocimiento, no porque no lo quieran hacer. Entonces, muy importante esos elementos que ustedes puedan aportar. Segundo, tomen los insumos del SARAS, vuelvo a traer el SARAS a colación porque ustedes ya, las cooperativas que lo están aplicando, tienen elementos puntuales para poder construir y sobre todo para rediseñar y tener productos de crédito verde mucho más fuertes y mucho más claros. Y por último, como les digo, el sector cooperativista tiene la batuta en esto porque obviamente todo el sector cooperativista tiene que cumplir con la normativa SARAS, tienen elementos ambientales ya identificados y sociales y esos son elementos que les va a servir para poder proponer la construcción de las actividades económicas que van a ser categorizadas como verde a futuro. Por el momento va a ser voluntario. Si miramos un poco hacia la Unión Europea, las taxonomías de la Unión Europea ya no están siendo tan voluntarias, ya están entrando a reglamentos y se cree que a futuro nosotros también caminemos hacia allá. Muchas gracias. Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS.